Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando en este programa de la Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Osaeta y miren, el día de hoy tengo a un invitado que me siento en verdad contento por tenerlo aquí, porque él es toda una historia viviente dentro del mundo del cómic. Él fue el primer dibujante de El Hombre Araña en México. Él, bueno, pues fue de los que estuvo también haciendo muchos de los dibujos de la Sensacional de Luchas. Estuvo dibujando a El Halcón, El Solitario, Black Shadow, El Santo, El Pantera. Bueno, ha sido caricaturista de periódicos. Él fue el que metió el primer gol en el Estadio Azteca cuando apenas estaba construyendo dentro de una revista. Él dibujó el primer gol. Y bueno, todas estas anécdotas históricas, y por supuesto vamos a estar hablando de historia con él, vamos a estarlas tocando en este programa. El día de hoy tengo al señor José Luis Durán. Hola, muy buenas noches, porque nos estamos comunicando ahora de noche. Señor José Luis, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Aquí agradeciéndole el tiempo que se toma conmigo para poder platicar. Pues, antes que nada, usted empieza, vamos a platicar un poco de la historia de usted, ya posteriormente podremos ir caminando sobre la historia que ha forjado y sobre la historia misma del cómic, que entiendo tiene 108 años, ya estaremos platicando de eso más adelante, 108 años de historia en México, pero platicando de su formación, entiendo que usted empezó a estudiar dibujo comercial en la Escuela Libre de Arte y Publicidad en el Distrito Federal, pero ya antes usted empezaba a hacer dibujos, ¿ya tenía esa inquietud? Bueno, sí, realmente desde que estaba ya en la primaria me ponía a dibujar en mis libretas. Y toda la oportunidad que tenía yo de hacer un dibujo, pues lo empezaba yo a hacer. Copiaba yo mucho los libros de historia, me gustaba mucho la historia de México. Y ahí donde más o menos me empezó a gustar el dibujo, a donde empecé a hacer mis primeros garabatos, digamos. No perdía yo la oportunidad de hacer cualquier cosa, porque no tenía yo nada fijo por hacer, sino lo primero que se me ocurría. Empezaba a dibujar, por ejemplo, bueno, hoy en día muchos de los personajes que usted dibuja son personajes de acción, personajes que pelean constantemente, ¿no? A favor de un ideal, por ejemplo, o de sobrevivencia. ¿Eso ya lo fue haciendo según se requería las empresas para las que usted iba trabajando, o ya lo hacía previo a empezar a hacer dibujos ya como una forma de vida, incluso un modus vivendi ya para sacar dinero? Sí, mire, mi intención era precisamente dedicarme al dibujo. Primeramente me inicié en el dibujo comercial por el gusto de dibujar y porque precisamente la perspectiva de poder obtener un trabajo con esa profesión de dibujante comercial. Sin embargo, bueno, pues siempre me gustó más la historieta. Me gustó mucho la historieta desde que la primera vez que tuve la oportunidad, pues ahora sí que de ver una página dominical hecha en México. Ahí le comento que en ese personaje hecho en México, que se llamó Águila Roja, aprendí propiamente a leer, leyendo cómics. ¿Águila Roja qué era un cómic? ¿Águila Roja era un cómic? Sí, no, mire, en México la historieta propiamente inició en los periódicos, en las páginas dominicales, sí, que se publicaban cada 8 días, precisamente los domingos, en los periódicos de aquí de México. Ahí se empezó a publicar también material de Estados Unidos, mucho material de Estados Unidos que ahí yo conocí, entre ellos, digamos, a Dick Tracy, Ana la Huerfanita,
Popeye el Marino, y muchísimos personajes muy famosos. Sí. Pero también los artistas mexicanos tuvieron la oportunidad de participar en esas páginas. El personaje que le menciono, pues sí, se llama Águila Roja, precisamente de vaqueros, hecho en México por el maestro Leopoldo Seazala. Señor José Luis, ¿qué fue primero? ¿Quién llegó primero a hacer tiras cómicas? ¿Los mexicanos o los gringos, pues? Pues mire, según lo que yo leí, la historieta norteamericana nació en 1896. Por lo que yo leí, se basan en un personaje que se llamaba el Chico Amarillo, Yellow Kid. Ajá. Entonces me parece que el nacimiento de la historieta norteamericana como tal nació mucho antes que en México, porque de ahí la influencia que tuvo sobre los mexicanos. La historieta norteamericana influyó mucho en la creación de la historieta mexicana propiamente dicho. Sí. Entonces pues se inició, digamos, una competencia, pero ya la historieta mexicana, pues según lo marca una persona o estudioso del tema, que nació en 1908, muchos años después de la norteamericana. Sí. Le menciono de nuevo que la historieta norteamericana según nació en 1896. Sí. Así que en el 1996 se supone que es el centenario de la historieta norteamericana. Es decir, que nosotros llegamos, ¿qué habrá sido? 96, serían que 12 años después, más o menos. Como 12 años más o menos, ¿no? 12 años después. Sí. Sin embargo, en los periódicos, ¿quién habrá aparecido primero? ¿Usted lo sabe? ¿Habremos sido los mexicanos? ¿O se compró material a los...? Bueno, le comento que la historieta norteamericana influyó mucho en el trabajo de los mexicanos, pero los dibujos que aparecieron en México fueron en las páginas, pues a partir de 1908. A partir de 1908. Sí, a partir donde ya tuvieron presencia precisamente los dibujantes mexicanos. ¿Se sabe? Antes pues no había más que periódicos, había páginas dedicadas a cosas cómicas, porque la historieta propiamente como tal la marca un señor ahí con un personaje, sí. Y no era revista. Sí. La primera historieta mexicana que este señor o estas personas consideran nació en un periódico, como una página. Uh-huh. Señor, por lo que yo he leído. Señor José Luis, y regresando a la parte de su historia, ¿usted ya estudiaba ya estudiaba dibujo comercial cuando también entró a la compañía de publicidad, cajas y empaques impermeables? No, mire. Sí, a veces algunas personas que nos entrevistan, creo que no se enteran muy bien. Ajá. No, la realidad es que yo fui invitado a dibujar porque la persona que me invitó sabía que yo me gustaba el dibujo. Sí. No tenía ningún antecedente. Anteriormente no había estudiado nada de dibujo. Sí. Yo era de autodidacta. Sí. Entonces invité a ese joven que trabajaba en la Ciudad de México en una fábrica de cajas y de empaques impermeables. Sí. Donde se hacían dibujos para la publicidad de productos, o sea, en el empaque. Entonces a mí me invitó, yo fui, participé, la primera vez me rechazaron, la segunda oportunidad ya me aceptaron, pero aún digamos que me dieron cierta cualidad o cierta capacidad, me invitaron a que estudiara yo dibujo comercial, precisamente para tener una mejor preparación al respecto. O sea, yo no entré, yo entré sin nada, ahora sí que propiamente sin saber. Ahí aprendí mucho en los primeros meses que trabajé
pero Sí. después traté de aprender. Nunca terminé la carrera por pues varios motivos, ¿sí? Pero aprendí lo suficiente como para poder trabajar en la publicidad, en el dibujo y en la creación de publicidad. ¿Cómo es que después se va entrando o adentrando al mundo de las historietas, al mundo del cómic? ¿Quién fue el primero que lo invitó o cómo es que llega a una editorial ya para empezar a hacer cómic en forma? Precisamente cuando estaba yo trabajando en esa fábrica, yo me ponía a tratar de realizar historietas. Intentaba yo hacer una historieta sobre la vida de un personaje mexicano que se llama Netzahualcoyotl. Pero entonces empecé a leer unas revistas que publicó el maestro José G. Cruz, uno de los grandes editores de revistas aquí en México. Estoy hablando más o menos de 1950. Sí. Aproximadamente en esos años yo estaba trabajando en la empresa que mencionó, y ahí empecé a ver algunas revistas. Yo me empecé a dibujar, a copiar los personajes. Entre ellos le menciono que lo primero que dibujé se llamaba Adelita y las guerrillas, un personaje mexicano Sí. sobre la época de la Revolución. Y luego empecé a dibujar al santo. Sin embargo, en una promoción que hizo una revista de una editorial que se llamaba Editorial Manuel del Valle, hizo una promoción o invitación, mejor dicho, que todos los lectores mandaran un dibujo sobre los personajes que se publicaban en una revista que se llamaba Piel Canela. Esta revista era de ambiente, digamos, selvático, tropical y demás. Sí. A mí me da la impresión de que esta revista era como un antecedente de Chanoc. Entonces yo envié un dibujo en el que nos premiaban con 15 pesos si se publicaba. Sí. Yo mandé mi dibujo y tuve la sorpresa de que me invitaron a participar, que visitara yo la editorial y que ahí me daban trabajo. Pues yo realmente acepté con gusto, fui a visitarlos, me dieron trabajo y pues tuve que renunciar a mi trabajo de publicidad porque me gustó más la acción de la historieta, y esa fue la primera oportunidad que tuve de conocer una editorial y cómo se hacía una historieta. Y fíjese que es una pregunta que a veces pareciera muy obvia, porque muchos, por cierta lógica, pensaríamos que hacer una historieta es que usted se sienta, hace el dibujo y conforme va haciendo los dibujos, va haciendo el guión o va haciendo los diálogos y ya después lo entinta, pero en realidad es muy distinto, ¿no? ¿Cómo se hace una historieta? Bueno, el historietista puede crear su propia historia, crear sus propios personajes. Se puede ser un autor de historietas. Sí. Los historietistas mexicanos aquí se iniciaron como autores de sus propias historias, como autores de sus propios personajes, así como se hizo la historieta en México. Sin embargo, la historieta al convertirse en una en una industria, ya se empezaron a formar equipos editoriales en donde cuando a mí me tocó ya empezar como historietista, pues había grupos de gente que se dedicaba a escribir, que eran los guionistas o argumentistas, y el dibujante que realizaba la historia. También había un personal que se dedicaba a hacer los textos. Se empezó a manejar de esa manera, lentamente, digamos, a partir de las primeras apariciones. Pero a mí me tocó ya la época en donde ya estaba un poco mejor organizado todo. Sí. Y entonces a mí ya me daban un guión escrito. Y un guión ya, me daban el guión literario y me daban el material ya con la letra.
en donde yo tenía que dibujar. ¿Cuánto tiempo le llevaba, por ejemplo, hacer una revista de... ¿Cuántas páginas tiene en promedio una revista más Pues mira, es muy un variable. estándar? Ajá. Es muy variable, sí, miren. Yo, como historietista, debo decirle que la primera oportunidad que le mencioné, no entré directamente como historietista, sino como aprendiz. Yo pensé que era una oportunidad porque iba yo a aprender precisamente. Yo a partir de ahí pues fui simplemente ahora sí como en todo trabajo que uno empieza. Empezamos por ser pues borrando cartones, cerrando cuadros, o sea como ayudante. Sí. Pero ya a partir de que cuando uno ya se dedica de manera profesional, como que fue 10 años después cuando yo ya me inicié de manera profesional, pues es muy variable, ¿no? El tiempo que uno lee. Pero dependiendo de la cantidad de páginas, a uno le dan un plazo de 15 días o 20 días. Si yo hago una revista de 32 páginas, pues me daban 15 días. Entonces yo tenía que calcular cuántas cartones o páginas tenía yo que hacer diario para cumplir con el contenido, con la cantidad de páginas marcadas. Lo mismo había historietas de 32 páginas, de 90, de 80, de 100, de 200. Entonces, más bien el editor le daba a uno tiempo que le marcaba precisamente porque como el material tenía que entrar a impresión, le marcaban a uno tiempos, entonces uno como historietista tenía que ajustarse al tiempo que le marcaban a uno. Cuando entiendo que la primera vez que aparece el Hombre Araña en México y fue a través de un convenio que hizo la prensa con Marvel Comics. La prensa era el periódico La Prensa, que está en Basilio Vadillo, ahí en el Distrito Federal. Exactamente. Sí. Pues, gusta aprovechar mucho el periódico, ¿no? Sí. Originalmente estaba en Basilio Vadillo, ahí es donde yo entré también como historietista, pero como ayudante o colaborador de un maestro. Yo ahí entré como colaborador. A mí me costó mucho tiempo y mucho esfuerzo colocarme dentro de la historieta mexicana. No fue fácil para mí. Y entonces el periódico La Prensa solicitaba dibujantes. Entonces yo invité a mi maestro a que fuéramos a ver qué había. Yo precisamente con la idea de ya dedicarme de manera personal, porque de ayudante pues ya llevaba yo mucho tiempo y no progresaba. Llegamos a La Prensa y ahí nos estaban editando una revista que se llamaba El Alfonero. Sí. Y es la revista que nos dieron a dibujar. Y también cabalgando con Pancho Villa, ¿no? Eran otra publicación. Sí, y eso fue posterior. Inicialmente a mi maestro, o sea, yo era ayudante de este señor, a él le dieron a dibujar El Halcón Negro, pero él porque tenía otro trabajo, ya como profesionista o profesional de la historieta, ya tenía trabajo. Yo era ayudante de él, yo era el que hacía los fondos, o lo que aquí sí se llaman fondos, o sea, a la cuestión del ambiente, la escenografía. Sí. La escenografía de la revista. Él se dedicaba a la figura y yo a la escenografía. A partir de ahí, pues yo empecé a dibujarlo y solo. O sea, yo la hacía la revista del Halcón Negro, pero él la entregaba porque era mi patrón, mi jefe. A partir de ahí empecé a participar luego en una revista que se llamó Cabalgando con Bill. También por medio de este señor, porque a él es al que le daban el trabajo. Yo nada más llegué como colaborador de este señor, de este maestro que se llamaba Roberto Ávila. Pero a partir de ahí empecé a dibujar otras cosas. Y ahí fue donde tuve la oportunidad de dibujar El Hombre Araña. Y me permite luego comentar cómo fue la idea, la historia. Adelante, por favor. Precisamente
Yo no le puedo llamar que tuve la suerte, sino más bien tuve la oportunidad de dibujar el Hombre Araña. Yo creo que a partir de que los editores veían mi trabajo, empezaron a ver mi trabajo, y yo seguía de ayudante del maestro Roberto Ávila. Entonces, en una ocasión que llegué al periódico, el director de las revistas, el que se encargaba de manejar todo el material de la historieta, el departamento de la historieta, Sí. me dijo que el gerente de la empresa, el periódico de la prensa, me llamaba, que lo fuera yo a ver. Entonces, pues yo un poco así preocupado asistí a la gerencia, el señor Santos, que así se llamaba, me recibió muy bien, me platicamos, me felicitó por mi trabajo y me invitó a hacer unas pruebas para dibujar el Hombre Araña. Me invitó para que yo hiciera unas pruebas, porque nuestro trabajo se logra mediante pruebas, o sea, dibujos, muestras. Sí. Entonces me invitó a hacer unas muestras en fila. Yo le dibujé, yo le hice las muestras, las entregué, y ya después ya me dieron la sorpresa de que sí me habían aceptado. Y ya a partir de ese momento empecé a dibujar filas del Hombre Araña. Así, en un modo muy simple, no muy sencillo, muy rápido. Es más o menos la historia de cómo me dieron a hacer el dibujo del Hombre Araña. Entiendo. Pero es que, perdón. Entiendo que usted viajó hasta la Transworld de la Marvel allá en Nueva York, ¿no? No, yo a mí me invitó el señor a que lo acompañara, pero yo en ese momento pues no tenía yo ni pasaporte ni nada. No me invitaba precisamente, pero pues por muchas razones no tuve esa verdadera oportunidad de conocer a la Marvel. Me quedé realmente nada más con las ganas de conocer. Pero nunca tuve la oportunidad de ir a Nueva York. Para mí me hubiera sido fantástico, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles eran, digamos, las exigencias de la Marvel Comics, de Stan Lee, pues, tal vez, de dibujar al Hombre Araña para que tuviera, digamos, pudiera desarrollar el papel? ¿Existían reglas? Porque entiendo que la prensa había comprado de cierta forma los derechos para dibujarlo, ¿no? Pero... Pues más bien, mire, permítame, la cuestión es que la prensa tenía los derechos de publicación del Hombre Araña. No solamente, sino de muchos personajes de la Marvel. Los Cuatro Fantásticos, los Hombres X, etcétera, etcétera. Sin embargo, por razones de publicación es que se hizo el Hombre Araña. Sí. En Estados Unidos se publica mensual y en México se publica quincenal. Entonces, para poder llenar ese hueco que fue quedando años después, porque la primera publicación del Hombre Araña en México me parece que fue en 1962 o 63. Sí. Y yo empecé a dibujar el Hombre Araña en 1972, me parece. Sí. Digamos 10 años después. Entonces yo dibujé, y lo primero que dibujé fue tiras. Una tira diaria de lunes a sábado, y la historia continuaba en página dominical. Así que estuve yo en las tres, ¿cómo se puede decir? Presentaciones, tira, dominical y revista. Wow. Pero fue más que nada, como digo, para llenar un hueco que iba quedando entre mes y mes. Entiendo que entonces si se hacía por mes las historietas en los Estados Unidos, usted tendría, me lo imagino, tendría que haber creado sus propias historias donde el personaje del Hombre Araña se veía en mundos que no necesariamente correspondían a los mundos que se estaban creando en los Estados Unidos, sino eran los propios mundos que usted estaba dibujando y creando. ¿Estoy bien en lo que pienso? La cuestión es que había un señor que hacía los argumentos. El señor Raúl Martínez González era el guionista. Entonces hicimos un equipo, guionista y
y dibujante. Yo me basaba en las ideas de este señor. Originalmente pues nos pidieron que no alteráramos los movimientos del personaje ya establecidos, que no le cambiara, que fuera el mismo, aunque copiara yo los movimientos, sobre todo los de más acción y todo eso, para que no perdiera la personalidad que ya le habían creado. Sí. Pero yo me basaba en los guiones que hacía el señor Martínez. ¿Nunca contextualizaron al Hombre Araña en alguna situación propia de México? Pues realmente no. Manejábamos ya los personajes creados por los norteamericanos, ya personajes que estaban establecidos. Sin embargo, el señor Martínez, pues iniciamos con un personaje creado en México que se llamó el Puerco Espín. Sí. Hicimos más o menos, creamos en México para la versión mexicana, creamos más o menos como 10 villanos, pero nada más para la versión mexicana. Oh, wow. Pero nunca lo ambientamos en México, o por lo menos nunca se le ocurrió al guionista. Sí. Sí, que a lo mejor todo lo hacíamos, como le digo, nada más para ir supliendo un espacio o un hueco que iba quedando con nuestras propias historias, pero sin salirnos del ambiente norteamericano. Teníamos que seguir manteniendo ese ambiente. Lo que sí logramos hacer es que en el primer número, el primer personaje villano que hicimos en México se publicó en tira y se llamó, como le digo, el Puerco Espín. Sí. El primer villano que hicimos para publicarse ya en revista se llamó El Hombre de Hierro. Ese también personaje creado en México. Wow. El último número fue en el número 185, ¿verdad? Es decir, dibujaron al Hombre Araña por 3 años, del 70 al 73. Más o menos. Sí, no fue mucho lo que yo dibujé del Hombre Araña. Porque dibujé más tira. Ajá. Y página dominical que le vi. Y de ahí hice muchas tiras. De ahí, ¿qué fue lo que vino? Digo, lo del Hombre Araña era parte, ¿no? De las muchas cosas que usted estaba haciendo. Ah, no, sí. Estaba yo ahí, pues, el periódico La Prensa tenía muchos personajes, muchísimos, y también muchos que creo. Entre ellos el Piloto Fantasma, creación hecha en México, pero de un personaje basado en un personaje, un aviador inglés de la Primera Guerra Mundial ambientado en Norteamérica de los años 70, algo así, o más o menos. Y personajes que llegaban de varias partes, ¿no? Por ejemplo, había un personaje de un vaquero que se llamaba Sonda, y aquí le pusimos el jinete vengador. Sí. Y luego llegó una revista también que se publicó en México y que por la misma razón de relleno se llamaba Adán y Eva, Detectives Privados. También hicimos a Robin Hood y muchas de vaqueros, muchísimas revistas de vaqueros, de guerra, casi de todos los géneros, hasta románticas se hicieron aquí en México, publicadas por el periódico La Prensa. Había un auge muy grande, ¿no? De las historietas. Pues sí, que a partir de que yo empecé a trabajar ya de lleno, se crearon muchísimas editoriales. Pues unas muy buenas, unas muy serias, otras, digamos, editoriales patito. Pero sí fue un auge tremendo donde se publicaba de todo tipo de historietas. Había una gran competencia entre los editores y pues se vendía muy bien todo el material que se hacía en México. El público mexicano pues era un gran lector de este tipo de material. Era muy común que la historieta mexicana reflejara el contexto en el que estaban viviendo en México, contexto social tal vez, político tal vez, histórico tal vez. Sí, mire, sí, efectivamente, precisamente el maestro José de Cruz, en su modo de ver las cosas, realizó mucho material
precisamente del modo de vivir del mexicano. Tiene muchas revistas de ambiente de barrio, de ambiente de cabaret, del ambiente así del pueblo mexicano, tanto como del pueblo mexicano urbano como del pueblo mexicano del campo. Teníamos también nuestras versiones con nuestras revistas de charros, Sí. donde también pues se reflejaba el modo de vida del campesino, del hacendado y del muchacho de la historia. Sí, hubo mucho material que reflejaba pues digamos la idiosincrasia del mexicano. La lucha libre ya era un deporte demasiado popular en México. Ya entiendo que usted también llegó a reflejar mucha de la lucha libre en su trabajo diario. ¿No es así? Pues mire, la lucha libre como deporte empezó a llamar mucho la atención al editor, que creo que propiamente fue el que dio por inicio que se empezara a publicar en revistas el mismo señor José G. Cruz, que fue el creador de Santo, el Enmascarado de Plata, revista que se publicaba de manera semanal, pero en un formato como fotomontaje. Fotografiaban al personaje para que fueran lo más real posible y luego ya lo demás era a medio tono. Toda la escenografía se hacía a medio tono. Sí. Y lo único que se dibujaba pues era la portada. Oh, wow. Entonces Empezó a tomar auge. De por sí la lucha libre pues es muy popular en México. Sí. Pero a partir de ahí empezó a tomar más auge por la acción de la revista de Santo. Señor, se parece que fue la pionera en este aspecto de personaje de la lucha libre en historieta. Justamente fue eso más popular y más que duró más tiempo en el uso del público. ¿Por qué usted cree que hayan escogido a El Santo, el Enmascarado de Plata? Digo, entiendo que es muy bueno, yo soy aficionado de la lucha libre, pero estaba Black Shadow, estaba el Cavernario Galindo, estaba Blue Demon, estaba Mil Máscaras, Pues es que El Santo Guante Dios. el Murciélago Velasco. Pues creo que porque en su época, pues por lo menos que supongo yo que no, porque jalaba más público. Sí. Era en esa época pues esa es mi idea, ¿verdad? Porque no sabía yo realmente cómo es que nació esa idea, pero posiblemente por la popularidad del mismo personaje entre el público como luchador es lo que tal vez el señor dio la visión de un personaje para la historia y parece que le dio al clavo. Bueno, funcionó. El Santo es un personaje de culto, ¿verdad? De los más grandes. Pues sí, de leyenda y todo. Hasta la fecha, pues se sigue por ahí manteniendo al personaje, aunque ahora su sucesor, que es su hijo, el hijo del Santo, pues se sigue recordando a Santo, el original. Yo estoy participando en una exposición que se hace, que se está haciendo en varios lugares de la República Mexicana. Están llevando ese material a exponer una versión de todos los invitados, todos los dibujantes que fuimos invitados, nuestra versión sobre Santo. Es una exposición itinerante, sí, precisamente por el culto que se le está dedicando al luchador. La Sensacional de Luchas, usted también colaboró en la Sensacional de Luchas, ¿verdad? Sí, porque en ese editorial era donde yo trabajaba. Y a todos los dibujantes no nos dedicábamos nada más a hacer un tipo de historieta, nos daban varios géneros. El género que nos tocaba cuando llegábamos a entregar, si yo entregaba uno de luchas, el siguiente me daban de romántico, el siguiente de terror, y así era muy variado el tema que nos daban. Era cuando usted... Yo sí llegué a participar en Sensacionales de Lucha. ¿Era en la editorial la EDAR? EGA.
Oh, Egea. EJEA, Egea, editorial Egea. Oh, y ahí es donde tenían la sensacional tenían la sensacional de luchas. Sí, donde nacieron sensacionales de todos los nombres, sensacionales de luchas, de choferes, De vaqueros. de playeros, sensacionales de mercados. O sea, todo era sensacional ahí. Ah, wow. Y cuando hacían también la sensacional de luchas, o los que hacían los guiones, tenían que saber la vida de los luchadores, tenían que tener una comunicación con ellos. ¿Existía una comunicación o cómo decidían, por ejemplo, si iban a hablar del Rayo de Jalisco, por ejemplo, de Tinieblas? Me imagino yo que el editor tenían algún convenio con los luchadores, ¿no? Para poder utilizar su personalidad. Supongo yo, porque realmente nosotros nada más como dibujantes pues, estamos ausentes de las decisiones administrativas. Nosotros yo no sé exactamente, pero considero yo que debieron de tener algún convenio con cada luchador que aparecía en las revistas, porque como ya son nombres reconocidos, sí, pues sí, algún estímulo tenían que recibir, supongo que económico. Entonces supongo yo que así les basa eso que hacen las historias. Como decía, pues yo realmente ignoro toda la cuestión ya dentro de los tracks que tienen con los luchadores. Yo sé que, por ejemplo, José G. Cruz, pues publicaba, hizo una historieta utilizando ni más ni menos que el chiste de María Félix. Entonces supongo yo que son convenios que entre ellos hacen para poder utilizar su nombre. Oh. Porque de esta manera, pues a lo mejor se pondrían a demanda. ¿Ustedes sabían del tiraje de cada una de sus revistas? Porque, por ejemplo, les podían decir, oh, ya no se está vendiendo la revista, pero resulta que sí se estaba vendiendo, o a lo mejor estaba llegando a otros países. Pues miren, en cuestión de tirajes tampoco. Les repito, a nosotros como colaboradores o obreros de la historieta, pues estábamos completamente ausentes de todo esto, ¿no? Nos dábamos la cuenta de que sí, se prendía la revista porque precisamente se seguían publicando, se seguían realizando, se seguían haciendo, entonces sí que, según por lo menos estoy enterado que tenían un porcentaje que si bajaba de ese porcentaje de tiraje ya no se publicaba. Sí. A partir de ese porcentaje para arriba se seguía publicando. Es nada más lo único que yo me he enterado. Bajando de tal cantidad de tirajes, ya no se vendía, pues ya se cortaba la revista. Precisamente pues ya no se producía. ¿Cómo fue que dibujó el primer gol en el Estadio Azteca? Mire, precisamente en esa época yo todavía andaba pues luchando por colocarme dentro de la historieta mexicana. Estoy hablando de los años 60 aproximadamente. Por esa época que estaba promoviendo la venta de lo que iba a ser el Estadio Azteca. El Estadio Azteca en esa época era nada más que una maqueta que estaba promocionando. Entonces se creó una revista basándose en la selección mexicana de esa época de Nacho Treyes. El autor, pues como le digo, el guionista, escogió a la selección mexicana y creó un personaje central que se llamó Bola Fuego. Oh. Ahorita no recuerdo su nombre, pero su mote era Bola Fuego. Cuando dibujé el Estadio Azteca y metí el primer gol, ahora sí que yo me considero como autor del primer gol. Sí. Todavía el Estadio Azteca era maqueta. El señor que produjo la revista, fuimos y tomamos fotos de la maqueta para poder dibujar la entrada de la historia. Entonces, para mí, pues fue algo sorpresivo, ¿no? Que antes de que estuviera el Estadio Azteca ya como cosa real, ya se estaba utilizando como
pues, como pues ahora sí un centro ahí del deporte en México, como les digo, todavía la maqueta. Eso pues me parece una bonita anécdota, ¿no? Claro. De la aparición del Estadio Azteca, mucho antes de que fuera siquiera, yo creo que levantado ya haber puesto la primera piedra. Con todo el tiempo que usted tenía, digamos, trabajando, que era, pues le quedaba muy poco tiempo libre, ¿también le daba tiempo para consumir el trabajo que estaban haciendo otros dibujantes? Realmente el trabajo del dibujante en Suecia es muy complicado. ¿Cómo podría decir? Pues nos llevaba mucho tiempo, a veces hasta teníamos que velar, pasar noches enteras velando para poder terminar el trabajo. Sin embargo, pues ahí lo que me preguntó es que si me daba cuenta del tipo de trabajo de otros dibujantes. Sí. Pues sí, uno va viendo el trabajo de los demás dibujantes, pues precisamente cuando se publican. Ahí cuando llegábamos a entregar, pues ahora sí que cada quien llegaba con su paquete, entregaba al director artístico su material. Si había algo que corregir, pues nos ponían a corregir. Pero pues yo me daba cuenta de la calidad del trabajo de mis demás compañeros ya publicado. Y yo he admirado a muchos, y sigo admirando a muchos dibujantes mexicanos. ¿Usted cree que la historieta mexicana también tiene mucho de periodismo y tiene mucho de historia? ¿Cómo lo ve desde esa perspectiva? Pues como un medio de comunicación sí tiene una gran historia, porque pues fue un medio no solamente de diversión o de entretenimiento por el mexicano, aunque inicialmente haya nacido para eso, sí, se fue diversificando la historieta para otros medios, para la publicidad, por ejemplo, la publicidad. Aquí la historieta se utilizó para la alfabetización, se utiliza como medio de información, por ejemplo, del seguro social, hasta los políticos la han utilizado como medio de promoción. O sea, se ha diversificado la historieta para muchas cosas, para información, para cosa histórica, para cuestiones médicas, como es un medio que le llega al público de manera más segura. Entonces ahí, por ejemplo, el Seguro Social ha utilizado mucho la historieta para llegarle al público y utilizarlo como un medio de prevención contra las enfermedades y las consecuencias de las adicciones, todo eso, pues le ha llegado mucho al público. También, por ejemplo, la cuestión del tránsito, utiliza la historieta para dar la educación vial. Pues yo me acuerdo que, por ejemplo, yo aprendí a leer justamente por los periódicos. Mi papá compraba los periódicos y los domingos me gustaba por las secciones dominicales, entre la de cultura y la de historietas. Sin embargo, hablando de un poco sobre los géneros, ¿cuántos géneros existen dentro del mundo de la historieta mexicana? Pues creo yo que los mismos géneros que se supone que debe haber en todos los países, ¿no? Pero básicamente en México existen 4 géneros. El género romántico, el género policíaco, el género de terror, el género de aventura, y luego de ahí se deriva el género bélico, el género de vaqueros, pero básicamente son 4 géneros, como le acabo de mencionar. Oh, ok. Pues tengo que irme a un pequeño corte. Regresamos. Un poquito más fuerte. Tengo que irme a un pequeño corte y ahorita regresamos. Señoras, señores, no se despeguen. ¿Por qué? Porque la plática está muy interesante. Regresamos.
XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3 con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora en frecuencia modulada. Sintonízate. Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital de El Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, Radio Suprema en Navojoa, Sonora, y la 93.3 de FM Radio Álamos Comunitaria y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. También muchísimas gracias a las personas que nos están descargando a través de a través de Podomatic, Podbeans, Podohosting, iTunes, o que están visitando la página de internet que tenemos, que es lacloacainternacional.com, y Ulises Osaeta. ulisesosaeta.com. Este programa está siendo producido por la Agencia Radial Corporativo 9 y estoy platicando en este momento con el señor José Luis Durán. José Luis Durán, él es dibujante, él ya tiene bastantes años dentro del medio, lo conoce muy bien, es maestro. Y por supuesto, como decíamos en el programa pasado, él fue el primero en meter un gol en el Estadio Azteca como dibujante y también del primero en dibujar al Hombre Araña oficialmente en México. Y bueno, ya estamos en la última parte, señor José Luis. ¿Cuáles han sido las dificultades
digamos, o más bien cómo ha avanzado el hacer dibujos hoy en día? Es decir, antaño se ocupaba una técnica y supongo que hoy se hace o se dibuja en forma diferente a como se dibujaba hace tiempo, cuando usted empezó, ¿no, señor José Luis? Bueno. Sí, ¿me escucha? Le preguntaba que cómo ha avanzado, qué diferencias hay de cómo hacían dibujos antes y cómo están haciendo hoy en día los dibujos, cómo la tecnología ha afectado el hacer historietas. Pues sí, mire, he notado y efectivamente yo por ejemplo me quedé con el tipo de dibujos de mi época, pero actualmente pues ya los jóvenes como que han hecho más dinamismo en su trabajo, hay más dinámica, hay más acciones. Y pues son las nuevas formas de expresión artística, ¿no? Pero sí es muy notable el cambio que se ha realizado de mi época a la época actual. Sí, ahora los jóvenes están dibujando en computadora. ¿Usted también lo ha tenido que hacer o sigue dibujando? No, fíjese que para mi desgracia no he aprendido a manejar la computadora. Yo actualmente lo que hago y sigo haciendo, pues lo hago de manera habitual, como lo empecé a hacer hace muchos años. Todo mi trabajo es manual. Sí, y también entiendo que usted es caricaturista. ¿Ha sido caricaturista o monero del Sol de Toluca, de periódico El Rumbo, Diario y El Heraldo de Toluca? Ahí es político, las viñetas que hace, ¿tiene un perfil político los dibujos que usted hace en los periódicos? Mire, no le escuché muy bien, discúlpeme. Sí, entiendo que actualmente trabaja para distintos periódicos, como El Sol de Toluca. Como caricaturista político, ajá. ¿Usted es caricaturista político ahí? Sí, mire, cuando ya entré a trabajar aquí en Toluca, en un periódico que se llama El Sol de Toluca, en el departamento de publicidad, ahí realicé mi primera caricatura política. Más o menos como por 1955, 56, no recuerdo muy bien la fecha. Sí. Pero a partir de ahí yo encontré como que un gusto a esa forma de expresión artística, la caricatura política. Entonces seguí participando años después en otros periódicos, haciendo lo mismo, caricatura deportiva y caricatura política, en varios periódicos, como acabo de mencionar. Sin embargo, donde ya me asenté desde 1984 hasta el 2012 fue en el periódico Heraldo de Toluca, donde todos los días se publicaba una historieta, una caricatura política y una caricatura deportiva. Durante ese tiempo, de 1984 hasta el 2012, que ya me fui jubilado. Señor José Luis, actualmente entiendo que usted está trabajando para que le aprueben un proyecto de un museo de la historieta en Toluca. Yo tuve la oportunidad de conocer a un pionero de la historieta mexicana, que siendo yo niño leía yo sus historias. Sí. El maestro en cuestión se llama Ramón Valdiosera Berman. Él fue autor de muchos personajes, entre ellos son personajes basados en el Príncipe Valiente, que aquí en México en su versión, digamos, infantil y en caricatura se llamó Mediorito. Este maestro me dio la oportunidad en el 2007 de realizar unos trabajos de la segunda época de este personaje. Un personaje, como les repito, dedicado a los niños, indicado en la época medieval. Sí. A partir de ahí empezamos a platicar el maestro Valdiosera y me pidió que empezara yo a trabajar aquí en Toluca para poder hablar con las autoridades municipales
autoridades gubernamentales para ver si era posible conseguir un espacio para crear el Museo de la Historieta y la Caricatura. En ese todavía actualmente estamos trabajando a ver si podemos realizar este sueño, que es del maestro Valdiosera, pero que también ya se ha convertido en un sueño mío. El de hacer ese museo, que creo que sería muy interesante. Si no importante, por lo menos es muy interesante, porque en Toluca hay muchos museos, pero no hay un museo dedicado ni a la historieta ni a la caricatura, y considero yo que pues dentro de la situación como cuestión turística, pues podía tener su buena presencia ese museo, pero hasta ahorita pues no se ha logrado nada. Ojalá en un futuro se logre tener un recinto de lo que es la historieta en México, que justamente a veces siento que ha quedado un poco en la sombra de la historia y ha sido ignorada por muchos de los que la escriben, que la redactan, y se enfocan más en lo que se hace fuera de México que lo que se está haciendo y lo que se ha venido haciendo en México hasta el día de hoy. Pues sí, sería muy importante rescatar todo ese acervo cultural. Sería muy importante que fuera rescatado, precisamente porque pues en realidad dentro del arte ya tiene su historia. Ya de hecho en México la historieta es una profesión, porque se debe de tener pues uno, por lo menos el dibujante debe de tener una cultura general, aunque para ser dibujante de historieta nunca le han dado a uno un diploma que lo considere como tal. Aquí nuestro trabajo es precisamente nuestro trabajo, que se nos da nuestra personalidad o nuestra calidad, y es así como se ha siempre en México. Pero este recinto que le menciono no nada más sería como expositor, sino también se tiene la intención de formar dibujantes, de crear dibujantes, de crear guionistas, para que se siga pues produciendo este tipo de material. Claro. Profesor José Luis Durán, también usted imparte actualmente clases, ¿verdad? Sí, mire, yo tengo luego la oportunidad de dar algunas asesorías, talleres, aquí también de manera, digamos, personal en mi domicilio. También los sábados he dado algunas asesorías, y ahorita precisamente ando en la promoción de crear un taller digamos en una sección de la Universidad de Toluca, sí, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene varias casas que se dedican que dependen de la universidad, y ahorita también ando promoviendo un taller que se llama la Casa de las Diligencias. Es un departamento de la universidad, y en eso ando ahorita trabajando para promover la creación de un taller de historieta. Pues vamos a estar al pendiente, profesor José Luis Durán. El programa ya se está terminando. Un último mensaje o algo que tenga que decir y yo no le haya preguntado. Pues más que nada, agradezco el tiempo que se me ha dedicado. Realmente es muy agradable que personas como usted vayan considerando este arte como algo pues hasta cierto punto importante, si no necesario, pero sí muy importante, porque ha formado parte no nada más de México, sino de manera mundial. Cada país tiene su propia historia, su propia historieta, su propio modo de hacerla, y México pues no se podía quedar atrás. Yo lo único que puedo decir es que muchas gracias. Estoy completamente a gusto en esta plática, y ojalá que los jóvenes que se interesen por la historieta de manera en general le dediquen un poco tiempo a la historia de la historieta mexicana, y ojalá con los jóvenes, por ejemplo en México hay mucho joven dedicado a seguir pues trabajando en la permanencia de este medio. Pues qué más le puedo decir más que muchas gracias. Gracias.
y hasta la próxima. Por último, ¿alguna forma de contacto en que la gente que gusta de su trabajo se pueda contactar con usted? ¿Puede ser a través de Facebook, por ejemplo? Pues sí, por medio del Facebook o de mi correo electrónico que usted ya tiene a la mano. Sí. Por favor. Ajá. El Facebook es... ¿Cuál es? ¿Cómo lo encontraría? Nada más, que yo supongo que uno pone José Luis Durán y aparece su cuenta de Facebook, es decir, uno lo puede encontrar ahí, ¿verdad? En el Facebook. Bueno, mire, para que yo le pueda responder correctamente, ¿me permite conectado con mi hijo para que él le diga exactamente? Bueno, vamos a por favor, platicar. porque él está mejor enterado que yo, si es tan amable. Adelante, por favor, adelante. Te lo contacto. Gracias. Y bueno, hay que recordar. Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Mira, estábamos ahorita tratando de decir cuáles son las formas en las que la gente se puede poner en contacto con tu papá, el señor profesor José Luis Durán, y decíamos del Facebook. Tiene un Facebook, es decir, yo supongo que si uno pone el nombre de José Luis Durán, uno lo encuentra en Facebook, ¿no? Sí, claro. O sea, con el Facebook se puede contactar fácilmente. Esto le comento cómo funciona. Es que realmente no sabe mucho de eso, de la tecnología. Sí. Y yo lo apoyo principalmente pues en leerle los inbox, en mostrarle publicaciones, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, pues creo que ahorita el método más fácil pues es el Facebook. Y sí, es ese. José Luis Durán, pues bueno, no me cuelgues, voy a despedir el programa. Muchísimas gracias al profesor y dibujante, de los primeros dibujantes, de los grandes en México. La verdad, para mí es un honor poderlo tener en este programa, José Luis Durán. Recuerden que la historia no se puede, como estudiantes de antropología se los digo, la historia no se puede entender completamente si no se mira a la historieta. Y en este caso, hablando de la historia de México, no se podría entender la historia de México si no se entiende la historieta mexicana. Nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias al equipo técnico, Mike Ove como ingeniero de audio, en controles Daniel Power Morales y en micrófonos su servidor Ulises Osaeta. No me queda más que decirles, señoras y señores, adiós. Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Osaeta en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radiomántico. ORM, Pro Organización Rock Mexicano, hace Conectado. A través del aire la radio, de un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. 1000 líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta Una radio
apasionada. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.net. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. puentedeixtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a